Bueno, hemos llegado al final del primer capítulo, que es el quizás más aburrido porque se trata solamente de cosas teóricas y aprender un poco cómo funciona el programa, y eso es un poco aburrido a veces, no os desaniméis. Vamos a ver ahora cómo funciona el panel de capas, una pequeña introducción al panel de capas, que es una cosa muy importante en Photoshop. Vamos a abrir una foto. Vosotros podéis abrir cualquier foto que viene con el curso o una foto que tengáis en vuestro ordenador. Yo voy a abrir esta, simplemente para no tener un lienzo vacío. Y acordaos de que estamos trabajando en un espacio de trabajo de manipulaciones. Si no tenéis la misma vista que yo, vamos aquí a la parte derecha superior, seleccionamos manipulaciones y le damos a restaurar manipulaciones, y con eso deberíais tener la misma vista que creamos en el episodio 1, en el que os enseñé cómo crear espacios de trabajo. Pues bien, fijaros, el panel de capas está en la parte inferior derecha, que es esta de aquí. Y hay varias pestañas, solamente nos vamos a centrar en las capas por ahora. Pues bueno, como decía, las capas son el corazón de Photoshop. Aquí tendremos todos los elementos que nosotros utilizaremos para crear nuestras manipulaciones. En este caso solamente tenemos una capa, y cuando creas cualquier documento tendrás una capa que Photoshop por defecto bloquea y llama fondo. Para desbloquear esta capa pulsaríamos la tecla Alt y haremos doble clic. ¿Cómo funcionan pues estas capas? Es muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo esta foto aquí, que supondríamos que sería un fondo para nuestra manipulación, si yo quiero aquí poner una persona, pues tendríamos que crear una nueva capa. Si quisiera poner, yo que sé, un perro aquí o algún otro objeto, pues crearíamos otra capa. Y como habéis visto, si por ejemplo tengo varias fotos bajadas que voy a utilizar en mi manipulación, simplemente pues arrastraría una foto aquí y Photoshop me crearía la capa automáticamente. Pero también las podemos crear manualmente desde la parte inferior. Aquí fijaros que este icono de la papelera nos sirve por si queremos arrastrar capas allí y borrarlas, pero podríamos crear capas manualmente utilizando este icono. Y también podríamos crear grupos, que es básicamente seleccionar varias capas y nos la ponen en una carpeta para ahorrar un poco de espacio allí. Eso lo veremos con más detenimiento en el siguiente capítulo, dedicado especialmente al panel de las capas. Por lo tanto, el trabajo en Photoshop es así. Creamos capas para objetos y para elementos, y de esa forma tenemos más control sobre dichos elementos. Por ejemplo, si yo quisiera poner aquí, como decía, una persona, quiero ser capaz de poder modificar su color, su contraste y su luminosidad, por ejemplo, sin modificar las demás capas y sin modificar la foto en general, y simplemente trabajar en esa. Por eso utilizamos capas, nos dan más control. Hay varios tipos de capas. Estas son capas normales, capas de píxeles, pero también podemos crear objetos vectoriales, podemos crear texto, podemos crear capas de ajuste, y todo lo podemos hacer desde aquí abajo, excepto las capas de texto, que se crean automáticamente al seleccionar la herramienta texto. Y haciendo clic aquí se me crea una capa de texto, fijaros aquí. También podemos crear ajustes desde aquí abajo con este icono. Fijaros, en este desplegable podríamos crear, por ejemplo, tono y saturación, si quiero darle más color a la foto. No os preocupéis, esto lo veremos con más detalle más adelante, pero fijaros que se me crea una capa nueva y tenemos iconos diferentes. De esta forma podéis identificar las capas. ¿Vale? Por ejemplo, podría utilizar esto para cambiar el tono de la foto y editar nuestra foto de esta manera. Pues todo lo que tenemos aquí en este menú de aquí, que lo veremos con más detenimiento en el siguiente vídeo, lo tenemos también aquí en el menú capa de arriba. Del menú de arriba podemos crear nuevas capas, nuevos tipos de capas, y también podemos, tenemos varias opciones, objetos inteligentes, capas de vídeos, pero todo eso no lo vamos a ver porque en este curso nos centramos solamente en las manipulaciones, y por lo tanto muchas de las cosas que hay aquí no nos sirven para nuestro curso. Así que bueno, esta ha sido la pequeña introducción al panel de las capas, y con esto acabamos el primer capítulo. No os desaniméis, es un poco frustrante al principio aprender a trabajar de forma fluida, pero eso se adquiere con práctica. Yo voy a ir mencionando los atajos del teclado que veréis aquí en la parte inferior de la pantalla, y os iré guiando poco a poco, pero es imprescindible que aprendáis los atajos del teclado porque eso os va a facilitar muchísimo el trabajo, y os va a hacer trabajar de forma bastante más profesional y sin perder tiempo yendo a los menús y buscando las cosas.
Pues bueno, vamos a seguir con el segundo capítulo en el que vamos a hablar sobre las capas y vamos a empezar a hacer prácticas.